Bendiciones en Cristo nuestro Señor. Hoy quiero compartirles un tema que se llama la usurpación, o personas que toman la escritura y se meten dentro de algo que primeramente no les corresponde, porque fue algo única y exclusivamente para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No debemos descuidar el hecho de que la iglesia de Dios viene desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, analicemos Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, en la usurpación, personas que no han entendido que la iglesia viene de Cristo y que está apacentada por el apóstol Pedro, teniendo en cuenta Juan 21:15, donde dice: terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Entonces, nuestro Señor dejó una iglesia que viene desde la resurrección y apacentada por el apóstol Pedro. Pero esa iglesia se convierte en lo que conocemos como el cuerpo de Cristo. Efesios 5:23, por ejemplo: porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Veamos Colosenses 1:18. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar, para tener así el primer puesto en todo. Observemos la siguiente imagen detenidamente. Entonces, nos viene diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es más o menos un gráfico para tener en cuenta. Y en Colosenses 1:18 nos decía que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora debemos tener en cuenta cómo empezamos o cómo nos incorporamos a ese cuerpo, a la iglesia. Para pertenecer a esa iglesia, ¿qué debemos hacer? 1 Corintios 12:13. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Gálatas 3:27. Ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Entonces, nuestro Señor dejó una iglesia, el cual es su cuerpo, y somos incorporados y revestidos mediante el bautismo a ese cuerpo que es su iglesia. Pero ¿por qué hablo yo de usurpación? Por ejemplo, hay personas que dicen: pero es que en Colosenses 2:16 dice que no nos juzguen ni por lunas nuevas, ni por sábados, ni por fiestas. Y esas personas que utilizan estos versículos dicen que a ellos no los deben juzgar por eso. Pero es que es a la iglesia de Dios. Reitero, es por el cuerpo de Cristo que no se debe juzgar. Veamos bien. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comidas o en bebidas, o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, el problema es que hay personas que se salieron de esa iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y están utilizando versículos que le competen al cuerpo de Cristo únicamente. Es decir, te saliste del cuerpo de Cristo
y crees utilizar la Biblia como si fuese parte de ese cuerpo, pero estás fuera del cuerpo al apostatar en contra de la fe de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Veamos otro ejemplo de usurpación. Y es el hecho de que hay personas que dicen, pero es que con Cristo ya hemos muerto a la ley, entonces ya no debemos estar bajo la ley. Pero hombre, bajo la ley no está el cuerpo de Cristo. Recuerden que el fin de la ley es estar en Cristo. Cristo es el fin de la ley. Pero se salieron del cuerpo de Cristo y dicen o afirman ya no estar bajo la ley. Veamos, es lo siguiente. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Entonces, hemos muerto a la ley, pero por el cuerpo de Cristo, que ya hemos visto que es la iglesia. Entonces, la verdad, no comprendo personas que se salen de la iglesia, forman sus grupitos aparte, forman sus sectas y utilizan la Biblia, primero y desconociendo que fue la iglesia la que armó la Biblia, y segundo, la Biblia narra el nacimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que nuestro Señor Jesucristo dejó a Pedro, que es el Papa, encargado de ella. Yo siempre les he reiterado, no hay iglesias en la Biblia. Cuando en la Biblia en ciertos momentos se habla de iglesias particulares, pero es dentro de una sola iglesia universal. Recuerden que católico significa universal. Entonces, ese es el problema que mucha gente no ha entendido. El fin de la ley es Cristo. Y el mismo libro de Romanos, o sea, esa carta a la comunidad que está en Roma, que muchos han interpretado mal, porque como la ciudad de Roma se puede decir que es la gran ramera, la Babilonia, entonces muchos creen que la comunidad que está en Roma es la gran ramera. Por eso San Pablo escribe a la comunidad de Roma, ¿sí? La carta a los romanos. Veamos lo que nos dice en el capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, hay personas que dicen, es que la ley ya no pesa sobre nosotros. Perdón. ¿Y a dónde perteneces? ¿Al cuerpo de Cristo? No, yo me salí porque es que a mí me dijeron, a mí me contaron. Claro, desde que surgió el protestantismo se ha manipulado tanto la información, se ha manipulado tantas cosas con la ayuda de la imprenta y todo esto. Pero bueno, analicemos también que hay personas que dicen, mire, es que ya estamos en el Nuevo Testamento, ya el Antiguo Testamento no pesa. No pesa, pero para la iglesia de Dios. No sé, no entiendo cómo hay personas que, reitero, se salen de la iglesia, montan un saloncito, colocan una fachada que dice Iglesia de Dios o Iglesia Cristiana, la fachada, y dicen, la ley ya no pesa, no estamos en el Antiguo Testamento, pero es para la iglesia de Dios. Recordemos algo que nos dice Hebreos 9:16, para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo, pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Por eso, la primera alianza también se estableció con derramamiento de sangre. Y esto le compete a la iglesia. Entonces, por eso nuestro Señor, antes de ser entregado, tomó el pan. Dijo, este es mi cuerpo que será entregado por el perdón de los pecados. Hagan esto. Es a su iglesia. Y luego dijo, tomó el vino, dijo, este vino es mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza. Sí, hagan esto, pero es una alianza que hizo con su iglesia, con sus apóstoles, no con
no entendemos, por eso la usurpación.